La ira de Girafales. Siempre me ha gustado coleccionar cosas viejas. Ya sabes, ese tipo de basura que a nadie le interesa, pero que a mí me hace sentir algo vivo. Cámaras antiguas, vinilos, juguetes rotos, casetes, VHS, sobre todo VHS. Fue en un tianguis de la colonia Doctores donde lo encontré. Estaba lloviznando y yo ya me iba, cuando pasé por un puesto que parecía más un montón de chatarra que un negocio. Pero algo me llamó la atención. Una caja de plástico gris, polvosa, de esas que usaban antes para guardar cintas. Al abrirla, encontré un VHS sin carátula, solo con una etiqueta escrita a mano, torcida y medio despegada. Decía, El Chavo del 8, episodios perdidos no tenía precio. Le pregunté al señor del puesto cuánto quería por él, pero solo me lo extendió en silencio. Llévatelo. ¿En serio? Sí. Pero, me miró por un segundo, como si dudara en seguir hablando, si lo vas a ver, hazlo de día. Y no lo termines. Pensé que solo quería asustarme. Me reí, le di las gracias, lo metí en mi mochila y me fui. Ahora desearía haberlo dejado ahí. Esa misma noche, no pude resistirme. Conecté mi viejo reproductor VHS a una televisión que todavía tengo en la sala. La cinta estaba desgastada, como si hubiera sido usada decenas de veces, pero aún funcionaba. La imagen tenía ruido, esas líneas que se arrastran por la pantalla, y el audio era irregular. Aún así, me invadió un tipo raro de emoción. Como si estuviera a punto de ver algo olvidado por el tiempo. Los primeros minutos eran normales. Viejos capítulos de El Chavo del 8, tal como los recordaba. Don Ramón huyendo de la renta, Doña Florinda cacheteando a medio mundo, el Chavo con su barril. Me reí un poco. Me sentí como niño otra vez. Pero luego, algo cambió. La pantalla se quedó en negro por varios segundos. Sin créditos, sin música. Solo un zumbido leve en el fondo, como interferencia. Entonces apareció un título blanco, tembloroso, mal centrado, como escrito con letra infantil. La ira de Girafales. Me quedé inmóvil. Nunca en mi vida había oído hablar de un capítulo con ese nombre. Revisé la cinta para ver si era un error, pero no. La reproducción continuó sin cortes. Sentí un escalofrío en la espalda. Algo en esas letras me puso nervioso. No era lo que decía, sino cómo lo decía. Como si alguien lo hubiese escrito, no para entretener, sino para confesar algo. La imagen se fundió en negro otra vez, y entonces empezó el episodio. El capítulo comenzó sin intro, sin música, sin risas grabadas. Solo una toma general de la vecindad. El color estaba más opaco que en los anteriores, casi grisáceo. Todo se sentía más callado. El Chavo jugaba solo con una pelota desinflada. Kiko miraba desde lejos sin acercarse. La Chilindrina estaba sentada en las escaleras, arrancando hojas de un cuaderno. Nadie hablaba. Entonces se escuchan pasos. La cámara se enfoca hacia la entrada, donde aparece el profesor Girafales. Camina con su clásico porte, cargando un ramo de flores. Se detiene frente a la puerta de Doña Florinda, acomoda su saco, se alisa el cabello, y toca. Ella abre. Pero su expresión es distinta. No hay coquetería. No hay emoción. Solo incomodidad. Doña Florinda, dice su típica frase el profesor, con una sonrisa, esperando que Doña Florinda siguiera su diálogo, vine a traerle este humilde obsequio. Dijo que profesor después de no recibir respuesta y dándole el ramo de flores. Ella las recibe, pero no las huele. Solo las sostiene como si pesaran demasiado. Gracias, profesor, pero, hace una pausa, necesito que tomemos un tiempo. Me siento confundida. Esto ya no me hace sentir bien. La cámara permanece fija en el rostro del profesor. No hay música de fondo. No hay corte a otro personaje. Solo su rostro. Su sonrisa se va deshaciendo lentamente. Primero los ojos se humedecen, luego la mandíbula se tensa. Por un segundo, parece que va a decir algo, pero solo asiente con la cabeza. Entiendo. Responde con un hilo de voz. Da media vuelta y se va. La escena se congela en su espalda alejándose. Por un instante, la imagen parpadea, como si la cinta estuviera dañada. Luego continúa. La siguiente escena es en el aula de clases. El pizarrón está vacío. Los niños hacen ruido, gritan, corren. Pero todo suena apagado, como si el audio estuviera distorsionado. El profesor Girafales está sentado en su escritorio, cabizbajo. No habla. No escribe. No los mira. La cámara no corta. Solo se mantiene fija por un tiempo incómodamente largo. Entonces, entre el bullicio, se escucha claramente la voz de Kiko.
Mi mami ya no quiere al profesor Girafales. Dice que tiene algo más interesante. La Chilindrina, desde su lugar, responde. Pues es obvio, Kikin. Si se trata de alguien guapo, fuerte, grande, inteligente. A lo que Kiko responde con malicia. Ah, entonces ya terminó con tu papá y sale con alguien más. Ambos empezaron a pelear, pero al poco rato ya estaban riendo como si nada. La cámara se enfoca en el rostro de Girafales. No pestañea. Solo levanta la vista lentamente. Sus pupilas tiemblan. Algo dentro de él se apaga. O tal vez, se enciende. No dice nada. Solo observa. Mira a Kiko. Mira a la Chilindrina. Luego baja la cabeza otra vez. El ruido del salón disminuye. No porque los niños se callen, sino porque el sonido se va apagando poco a poco, como si se sumergiera bajo el agua. Finalmente, suena la campana. Todos los niños salen corriendo. El profesor se queda sentado. La cámara hace un paneo hacia la puerta. Se pone de pie. Toma una tiza, escribe algo rápido en el pizarrón, no se alcanza a leer, y camina hacia la salida. Justo antes de salir del salón, se detiene. Mira hacia atrás, como asegurándose de que nadie lo haya seguido. Su rostro está en sombra, pero puede verse una mueca, no es tristeza. No es rabia. Es vacío. Cierra la puerta detrás de él. El episodio continuaba con una calma espeluznante. Era un nuevo día en la escuela. La cámara mostraba a los niños entrando al salón como de costumbre. La Chilindrina saludaba con su tono chillón, Kiko inflaba el pecho y presumía un trompo nuevo. El chavo se tropezaba con su propia mochila. Todo parecía igual. Menos el profesor Girafales. Él ya estaba ahí, de pie frente al pizarrón, sonriendo. Con una sonrisa amplia, demasiado amplia. Saludó a cada uno por su nombre, con una voz cálida, casi paternal. Nadie notó nada extraño. Ni siquiera yo, por un momento, supe si lo que había visto antes había sido real. Durante toda la clase, el profesor fue amable, paciente, incluso gracioso. Contó chistes, se rió con los niños, los ayudó con sus ejercicios. Nadie podía imaginar lo que pasaba por su mente. Pero yo sí lo sabía. Y verlo fingir, era peor que cualquier grito. La escena cambió al final de la jornada. La campana sonó. Los niños empezaron a guardar sus cosas. Girafales aplaudió suavemente. Muy bien, niños. Pueden irse. Excepto Kiko y Chilindrina, ustedes dos, quédense un momento. Ambos se miraron confundidos, pero obedecieron. La puerta se cerró lentamente. Esta vez, se escuchó el clic del seguro. La cámara permaneció estática. No había música, ni risas. Solo silencio. El profesor se sentó, los miró a ambos y habló con una voz completamente distinta. Grave, apagada, como si viniera desde un lugar muy profundo dentro de él. ¿Saben por qué están aquí? ¿Por las tareas? Respondió Kiko con nervios. No. No, Kiko. ¿Entonces? Preguntó la Chilindrina. Porque ustedes me recordaron algo muy importante. El profesor se levantó lentamente. Caminó hacia la ventana, miró hacia afuera por unos segundos, y luego se giró hacia ellos. Me recordaron que nadie va a jugar conmigo. Ni tu madre, Kiko. Ni tu padre, Chilindrina. Ni siquiera ustedes. Todos se burlaron de mí, y eso no volverá a pasar. La Chilindrina intentó decir algo, pero Girafales la abofeteó para callarla. Y eso está bien. Pero los niños también deben aprender que las acciones tienen consecuencias. El profesor Girafales sacó del cajón de su escritorio un bate de béisbol y una navaja oxidada. Tú primero, mocosa, murmuró con voz ronca, colocando lentamente el bate sobre la boca de la Chilindrina. Lo que ocurrió después fue indescriptible. El primer golpe sonó seco, como madera partiendo carne. Luego vino el segundo. Y el tercero. Cada impacto desfiguraba más el rostro infantil de la Chilindrina, que gritaba entre sollozos y espasmos, implorando piedad. Se retorcía en el suelo como un animal herido, mientras el profesor reía con una carcajada salvaje, casi inhumana. Kiko no se movía. Paralizado. Sus ojos temblaban de horror. Solo podía mirar. Los golpes continuaron. Una y otra vez. Hasta que la cabeza de la Chilindrina quedó irreconocible, y su cuerpo, inmóvil. Girafales arrojó el bate al suelo como si no valiera nada. Se limpió la cara con su paliacate ensangrentado y se dejó caer en su silla, respirando con dificultad. Está demente. ¿Qué le pasa? Gritó Kiko con voz temblorosa, los ojos desorbitados por el terror.
Es lo que se merecen, tesoro, respondió el profesor, con una sonrisa cínica dibujada en su rostro manchado de sangre. Tomó la navaja y comenzó a acercarse. Aléjese, por favor, suplicaba Kiko, retrocediendo. Pero fue inútil. Girafales se le echó encima, lo derribó de un solo empujón y comenzó a golpearlo con los puños. 1, 2, 10 veces. Hasta que sus nudillos quedaron morados, cubiertos de sangre y pellejo. Entonces colocó la navaja en la boca de Kiko, se inclinó hasta su oído y susurró con una voz cargada de odio. Te reíste de mí, mugroso, ahora haré que esa estúpida sonrisa te duela. Y con un solo tajo, le desgarró la cara de lado a lado, esculpiendo una mueca macabra y perpetua. La cámara tembló. Se escuchó una risa a lo lejos. Y luego, nada. Se ve el salón vacío. Silencio total. Solo el sonido del reloj de pared marcando los segundos. El pizarrón está limpio. No hay rastros de los niños. El profesor está parado en la puerta, viéndolo todo con los brazos cruzados. Antes de salir, dice en voz baja. Lo haré bien. Todo debe estar perfecto. Y cierra la puerta. La pantalla se quedó en negro por 30 segundos. El episodio regresó con una imagen fija del patio de la vecindad. El chavo no estaba. La pelota ya no rebotaba. La fuente estaba apagada. Un silencio extraño envolvía todo. Don Ramón salía de su casa, con la cara desencajada. Doña Florinda también salía al mismo tiempo, desde el otro lado. Ambos se miraron. ¿Ya regresó la Chilindrina?, preguntó don Ramón con la voz tensa. No. Tampoco Kiko, respondió ella, bajando la mirada. La cámara se acercaba lentamente a sus rostros. Nunca los había visto tan serios en un episodio del Chavo. Nunca tan humanos. Ambos decidieron ir a la comisaría. La siguiente escena los mostraba caminando por una calle vacía, sin música, sin coches, sin gente. Como si el mundo estuviera en pausa. Debe ser una broma de mal gusto, Ramón. Mi hija no se escapa así nada más. Algo pasó. Yo lo sé. Kiko tampoco. Siempre me avisa. Regresaron por separado, cada uno con el mismo vacío en la mirada. No sabían qué más hacer. Nadie los había visto. Nadie sabía nada. Al entrar a sus respectivas casas, ambos encuentran lo mismo. Una caja. Simple, de cartón, cerrada con una cinta roja. Sin remitente. Sin nombre. Don Ramón la miró durante un rato. Dudaba en tocarla. Pero algo lo impulsó a abrirla. Adentro había una fotografía. En blanco y negro. La Chilindrina estaba en ella, pero su rostro estaba hinchado, lleno de moretones, la boca entreabierta como si intentara pedir ayuda. La foto estaba tomada en un lugar oscuro, con fondo negro. El tipo de oscuridad que no es de noche, sino de encierro. Don Ramón cayó de rodillas. Rompió en llanto. Apretaba la foto contra su pecho como si pudiera traerla de vuelta. Solo murmuraba una y otra vez. No, no, mi niña, en paralelo, doña Florinda abría su caja con manos temblorosas. Lo primero que vio fue el gorro de Kiko, manchado con algo oscuro. Luego, un corazón. Un corazón humano, aún húmedo, latiendo muy levemente, como si se negara a morir del todo. Y junto a él, una nota doblada cuidadosamente. La abrió. Era una hoja arrancada de un cuaderno escolar. Escrita con letra temblorosa. Tú me rompiste el corazón. Espero que con esto estemos a mano, doña Florinda gritó. Un grito tan desgarrador que hizo eco por toda la vecindad. Un grito que no se parecía al que daba cuando golpeaba a don Ramón. Era un grito real. De pérdida. De terror. De culpa. Desde una azotea, la cámara mostraba todo en plano general. Ambas puertas estaban abiertas. Los gritos aún resonaban. Y sobre el portón de la vecindad, estaba él. El profesor Girafales. Miraba desde afuera de la vecindad, con los brazos cruzados, observando el caos que había provocado. Ya no tenía esa sonrisa amable. Su rostro era una mueca tensa, rígida, con los labios curvados hacia arriba, pero sin alegría en los ojos. Solo, vacío. La cámara se fue acercando poco a poco. En su rostro, se notaban ojeras, arrugas, un temblor leve en la mejilla. Pero no parpadeaba. Solo miraba. Como si, dentro de su mente, ya no quedara nadie. La pantalla se puso en negro. No recuerdo cuánto tiempo pasó desde que terminó el episodio. La televisión quedó en negro, pero el reproductor no se detuvo.
El contador del VHS seguía corriendo, 00, 47 minutos, 19 segundos, 00, 47 minutos, 20 segundos, 00, 47 minutos, 21 segundos, eso significa que todavía quedaban más minutos. Mucho más. Pero no pude seguir. No después de eso. Tuve que apagarlo. Me quedé en silencio, mirando el reflejo de la pantalla apagada. Era como verme a mí mismo, pero con otra cara. Más pálida. Más vacía. No me sentía como yo. No sé cómo explicar lo que vi. No es que fuera una versión perturbadora del Chavo del Ocho. No era solo sangre o gritos o cosas raras. Era odio. Odio real. Dolor genuino. Como si alguien hubiera grabado su propio infierno con los personajes de mi infancia. Me levanté y revisé el VHS. La cinta seguía intacta. La etiqueta seguía ahí, igual de torcida, pero ahora parecía observarme. Sentí náuseas. Pensé en quemarlo. Pensé en romperlo, en enterrarlo, en tirarlo a un río. Pero no lo hice. Y no porque no quiera, sino porque hay algo que no puedo dejar de pensar. ¿Qué más hay en esa cinta? Rebobiné por curiosidad. Vi el inicio de los otros títulos. No aguanté más de unos segundos. No te puedo decir exactamente qué decían, no quiero escribirlos. No puedo. Pero estaban ahí. Otros episodios. Otros horrores. Uno de ellos llevaba el nombre de un personaje que nunca pensé que protagonizaría algo tan oscuro. Otro, solo vi unas imágenes y era el señor Barriga con un ladrillo manchado de sangre y a sus pies estaba el chavo o lo que parecía serlo, porque tenía la misma ropa pero su cara estaba desfigurada. Y uno más, ni siquiera tenía título. Solo una imagen fija. De un barril. Y algo moviéndose dentro. No sé qué hacer con esto. ¿Lo llevo a la policía? Me van a tomar por loco. ¿Lo subo a internet? ¿Y si alguien más lo ve? ¿Y si los afecta como a mí? ¿Y si no es solo un video? ¿Y si abrir esa cinta fue abrir algo más? Desde que la vi, escucho pasos por la casa. Ruidos en la televisión apagada. Y en mis sueños, siempre aparece él. El profesor Girafales. Parado en el portón. Mirándome, como si supiera que estoy contando esta historia. Si algún día encuentras un VHS con la etiqueta Episodios Perdidos del Chavo del Ocho, por favor. No lo veas. Y si lo haces, no llegues al final. El hombre que canta y baila. Quedan pocas personas con vida que recuerden a el hombre que canta y baila. El tiempo ha reclamado a los sobrevivientes de aquella larga noche, y estoy seguro de que se fueron de este mundo sin protestar. La vida toma un curso extraño después de una noche como esa. Los que aún viven, Bill Parker, Sarah Carter, Sam Tannen, no hablan sobre ello. Sam tiene suerte. Su cerebro empezó a convertirse en avena hace unos años y ahora encuentra problemas incluso para ponerse los pantalones. Se le concedió un alivio prematuro de sus recuerdos. No se despierta noche tras noche con la música todavía sonando en sus oídos y lágrimas en sus mejillas. El hombre que canta y baila vino a Bell Carne con pocos bombos y platillos en el otoño de 1956. Yo recién había terminado la secundaria y estaba trabajando como repositor en Andy's Hardware. Estaba ahí la tarde en que Sarah Carter se precipitó por la puerta haciendo que el timbre de bienvenida sonase como loco. Juan, debes ver lo que prepararon en la glorieta. Hay una gran carpa y un hombre parado enfrente de ella gritando cual presentador de circo. Sarah estaba sin aliento y evidentemente había corrido el trayecto desde el parque hasta la calle principal. Le dio un resoplido al mechón de cabello despeinado en su rostro mientras esperaba que yo reaccionase. Con Sarah siempre estaba 2 pasos atrás y corriendo para alcanzarla. La chica tenía energía en aquel entonces, y en cantidades ilimitadas. Dejé de acomodar los clavos para responderle. No había nada allí cuando pasé esta mañana. ¿En qué momento la colocaron? Se encogió de hombros. No lo sé, pero allí está. Y tienes que ver a este tipo. Está disfrazado de pies a cabeza y no para de hablar, y vaya que sabe hacerlo. Lo pensé y miré el reloj. Eran cerca de las 5 y mi turno ya terminaba de todas formas. Está bien, vayamos a verlo entonces. Sarah sonrió de oreja a oreja y desapareció. No dudé que se lo estuviese anunciando al resto de nuestra pandilla. Me encontré con Bill en el camino al pasar por la farmacia en donde trabajaba. ¿De qué rayos está hablando Sarah, Juan?
Entró volando por la puerta y se fue del mismo modo antes de que pudiese preguntarle algo. Bill era un muchacho grande, el más alto, y más pesado, de nuestra clase. Tiene su temperamento, pero es un buen tipo. Era también el mejor de su equipo de básquetbol en la secundaria, aunque uno de los pocos que ha sido expulsado durante un juego. Arrojó a un chico al otro extremo de la cancha. Bill dijo que le había dado un codazo en el estómago. Un accidente evidente. Nadie se atrevería a hacerle eso a propósito. Al final de la calle principal, cruzamos la calle Buchanan y entramos al parque. Normalmente, en ese punto ya hubiésemos podido ver la glorieta, sobre una colina en el centro del parque. Durante el verano solía haber conciertos ahí, actuaciones de la banda de la escuela, coros de la iglesia cantando algunos himnos, ese tipo de cosas. Una vez, un par de chicos de la secundaria comenzaron una excelente banda de rockabilly, pero de algún modo el comité del parque sacó una ordenanza que prohibía el rock and roll en ese lugar. Pueblos pequeños, ¿sabes? Pero ahora había una carpa enorme de color amarillo que tapaba la vista de la glorieta, como esas que tienen los circos o esas que los alcaldes suelen usar cuando tienen ganas de sentir el espíritu del pueblo, y sentir tu billetera, además. Ya había una multitud bastante grande alrededor de la carpa cuando Will y yo llegamos. Podíamos escuchar al tipo del cual nos había hablado Sara, realmente sonaba como un presentador de circo. A empujones, avanzamos por la multitud y nos acercamos al lugar en donde estaba el hombre. Vamos, gente. Se está acercando, el momento se está acercando. Vamos a tener una gran noche. Así es, una noche grandiosa. Cantaremos, bailaremos, lo prometo. Y el hombre que canta y baila siempre cumple sus promesas. Aún no podíamos verlo, había demasiadas personas bloqueando el camino. Parecía que todo el pueblo había acudido a ver al hombre que canta y baila. Bill me tiró de la manga y apuntó con su dedo. Lo seguí con la mirada y no lo podía creer. Era el reverendo Harper, el cura baptista. He vivido por mucho tiempo, pero nunca vi otro hombre que pudiese golpear con una Biblia tan fuerte como él. Harper predicaba sobre los males del pecado, el pecado en la bebida, el pecado en el tabaco, el pecado en la droga, el pecado en cualquier cosa y, por sobre todo, el pecado en la danza. Y aquí estaba, haciendo cola para entrar a la carpa, porque ciertamente no estaba predicando. Lo saludamos, y el viejo baptista se puso del color del mar rojo, nos dio la espalda y se alejó. Bill y yo nos miramos sonriéndonos y seguimos caminando hacia el hombre que canta y baila. Al fin pudimos emerger de entre la multitud y verlo. Estaba parado sobre un cajón viejo y astillado que parecía estar a punto de colapsar. A su lado, sobre el césped, había un estuche de violín con detalles dorados en los bordes. Parecía viejo, más viejo que el cajón, más viejo que el pueblo. Parecía una antigüedad. Él era puro codos, rodillas y hombros. Alto y larguirucho, y su cuerpo se movía al ritmo de sus palabras. Estaba usando una chaqueta roja y blanca, como esas de los cuartetos que solían cantar en las barberías. Tenía un sombrero de paja en la cabeza, que incesantemente se acomodaba con sus manos de dedos largos. 6 dedos en cada mano. Me sorprendió ver eso. Había leído que algunas personas nacían con 6 dedos, pero leer sobre algo y verlo son cosas muy diferentes. Bien, falta muy poco. Realmente falta muy poco. ¿Están listos para cantar? ¿Están listos para bailar? Porque estoy listo para tocar mi violín, sí que lo estoy, sí que lo estoy. Tengo el violín a mis pies y estoy listo para tocar, listo para hacer que esas cuerdas canten. ¿Pueden creerlo? Aplaudió, y eso fue lo más cercano a una pausa que estuvo dispuesto a hacer. Sara y Sam se acercaron a nosotros después de encontrarnos entre la multitud. Sara me codeó en las costillas. ¿Qué te dije? Parece que está en un carnaval intentando hacernos ver a la mujer barbuda o algo así. Sam asintió con la cabeza para saludarnos, lo que hizo que sus anteojos se resbalasen por su nariz y les dio un empujón con su dedo para arreglarlos. Era tan alto como Bill, pero su físico ni se acercaba al de él. Era el chico listo en nuestra pandilla. Uno tiene que tener cerca a alguien así para que te enseñe a hacer cosas como desmantelar el auto del director y rearmarlo en el gimnasio de la escuela. ¿Qué está vendiendo?, preguntó Sam. Un baile, creo yo, le dije. ¿Cuánto cuesta? El hombre que canta y baila debió de haberlo escuchado, porque dijo. ¿Cuánto cuesta?, están preguntándose. No cuesta ni $1, ni un centavo. Amigos, esto no les costará nada. Solo entren a la carpa y bailen toda la noche al ritmo de la canción. Nos miramos entre nosotros. Era un buen trato. Música gratis y un lugar para bailar.
No había mucho que hacer en el pueblo en aquellos días, y todavía no lo hay. Era casi muy bueno como para ser cierto. El hombre que canta y baila se detuvo, lo que era un pequeño alivio. Hurgó en sus bolsillos, sacó un reloj dorado y miró la hora. Y entonces sonrió, con una sonrisa que mostró cada uno de sus dientes. Amigos, es tiempo de bailar, así que entren. Entren todos, porque es momento de que el baile comience. Y con eso, se bajó de su banco, lo tomó junto con el violín y se metió a la carpa. Sarah, Bill, Sam y yo casi fuimos arrollados en el apuro de la gente por entrar, pero aún así fuimos los primeros adentro. Era enorme. Había un suelo de madera debajo de nuestros pies que parecía ser de roble oscuro, y pulido hasta brillar como un espejo. Había velas en candelabros por todos los postes de la carpa, y cuando miré hacia arriba no pude ver el techo por tanta oscuridad. Era como mirar a un cielo sin estrellas donde ni siquiera la luna se molestaba en aparecer. La multitud nos condujo más y más adentro mientras la gente ingresaba. No era solo gente joven. Estaba la señora Crenshaw, nuestra maestra de inglés que ya iba para los 50. Estaba el señor Hopkins, el director de la primaria. Estaba el buen reverendo Harper, quien aún se veía avergonzado. Realmente todo el pueblo estaba ahí. Demonios, incluso estaba el alcalde con su mujer, parados y hablando con el jefe de policía. Dentro de poco, todo el mundo había ingresado y el murmullo de la gente charlando era ensordecedor. Todos buscábamos a el hombre que canta y baila para saber en dónde se había metido. Nadie miró hacia arriba, así que nadie lo vio hasta que hizo sonar las cuerdas del violín con su arco. Allí estaba, en el centro de la carpa, sentado en una pequeña plataforma de madera aproximadamente 6 metros de altura. Dios sabrá cómo logró subirse ahí, porque a decir verdad no había ninguna escalera que llevase hasta arriba. Dejó caer sus pies por la orilla de la plataforma y tomó su violín con una mano y su arco con la otra. Tanto el arco como el violín parecían estar hechos de la misma madera oscura del piso, y brillaban a la luz de las velas como si estuviesen vivos. Incluso llegué a dudar de si el violín necesitaba a el hombre que canta y baila para hacer que sus cuerdas tarareasen. Todos lo miramos, y nos sonrió mientras se ponía de pie rápidamente, haciendo que a la multitud le preocupase que fuese a tirarse en medio de ellos. Y entonces comenzó a tocar. Hizo cantar a esas cuerdas. Nunca he vuelto a escuchar a alguien tocar así, y doy gracias a Dios por eso cada día. Aflojaba las articulaciones y aturdía la mente. Sentías la necesidad de mover todos los huesos. Tomé la mano de Sarah y comenzamos a bailar por el suelo de la carpa, y todo el mundo nos siguió. Algunos con pareja, otros solos. Algunos bailando cuadrillas, otros bailando el vals y otros bailando twist. Bailamos, movimos las caderas, sacudimos el esqueleto y rocanroleamos. Pasé junto al reverendo Harper, él moviendo los pies en un torpe baile junto a Eloise Grendel, una vieja fervientemente católica. Vi a la esposa del alcalde bailando un vals con Dan Adams, uno de nuestros bomberos. Me movía en espiral con Sarah, chocando y empujando a las personas que estaban cerca. Hacía mucho calor y la temperatura subía cada vez más. No pasó mucho tiempo antes de que el lugar empezase a apestar a sudor. Me sentía mareado, pero seguimos bailando, bailando sin parar. También me di cuenta de que el hombre que canta y baila estaba cantando, pero en un lenguaje que no entendía. Se erguía sobre nosotros, parado en esa plataforma, haciendo cantar a su violín. Su arco se levantaba y caía, se deslizaba sobre las cuerdas de arriba hacia abajo, de lado a lado. Tocaba de la misma forma que hablaba, sin descansos, sin pausas, solo un diluvio maníaco de notas, mientras su lengua se enredaba en palabras que no tenían por qué ser pronunciadas en este mundo. Sacudí mi cabeza mientras giraba con Sarah y me sentí cansado. Mis pies me dolían y mi espalda baja estaba empezando a palpitar. Vi mi reloj y entendí que habíamos estado bailando por 1 hora entera. Volví a sacudir mi cabeza, intentando ahuyentar la sensación de adormecimiento que estaba nublando mis pensamientos. Sarah, me aclaré la garganta. Solo había podido susurrar. Mi lengua se sentía extraña y gruesa. Sarah, lo intenté de nuevo, esta vez más fuerte, pero ella no respondió y continuamos bailando. La sacudí, pero no respondió. Continué sacudiéndola hasta que noté que lo estaba haciendo al ritmo de la música. Entonces intenté parar, y no pude. No podía parar. Debajo de la niebla de mis pensamientos, empecé a sentir temor. Vi los rostros de las otras personas y pude ver su miedo. La cara del reverendo Harper se había puesto más roja que antes. El sudor caía a chorros por su rostro, pero él seguía moviéndose junto a la señora Grendel, cuya cabeza se balanceaba de lado a lado.
Se había desmayado, pero sus pies aún se movían. Pasamos cerca de Bill, quien bailaba con Susie Watkins, y vi que los ojos aterrados de la chica recorrían todo el salón, pero Bill solo movía su cabeza al ritmo de la música y sus ojos vidriosos estaban perdidos en la nada. El hombre que canta y baila se rió desde su plataforma y continuó tocando. Escuché un grito y giré mi cabeza para ver a una mujer tirarse al piso, sosteniéndose la pierna con sus manos. Se había acalambrado. Le tenía envidia. Ella había conseguido parar, había conseguido descansar. Mis piernas se sentían como madera muerta y el dolor en mi espalda se había profundizado. Entonces su pareja de baile se paró en su tobillo y escuché el crujido desde mi lado de la sala. Él seguía bailando, con los ojos en blanco mientras se movía. Ella gritó de nuevo e intentó arrastrarse, pero, en lugar de eso, terminó parándose. Comenzó a bailar, dejando caer su peso sobre el tobillo roto. Una y otra vez. Me di la vuelta, pero no pude dejar de escuchar sus sollozos. La música continuaba. Miré mi reloj nuevamente y ya habían pasado 3 horas. No paramos, no aminoramos el ritmo. Seguíamos moviéndonos al compás del violín. Sin importar las ampollas. Sin importar los dedos o tobillos rotos. Sin importar el profundo dolor de espalda que se rehusaba a desaparecer. Sin importar los corazones viejos ni las rodillas malas. Seguimos ese ritmo frenético como una masa, una criatura con una sola mente que se bamboleaba y saltaba. El reverendo Alper murió. Vi cómo pasaba. Estaba sosteniendo a la todavía desmayada señora Grendel, cuando la soltó. Ambos cayeron al suelo. Él se retorció una vez, sus pies atinaron un súbito ritmo staccato, y luego se quedó tieso. La señora Grendel se levantó y siguió moviéndose. Yo miraba a Alper mientras bailaba, intentando ver si respiraba. No lo hacía. Les juro que no lo hacía. Pero aún así se levantó. Estaba muerto, pero aún así se levantó y empezó a bailar de nuevo. Se dio vuelta para verme, y sonrió con la misma sonrisa del hombre que canta y baila. Sus ojos estaban rojos, llenos de la sangre de lo que sea que se hubiese roto en su cerebro. Alper no fue el último. Probablemente no fue el primero. Los viejos y enfermos fueron los que más pronto caían. Agotamiento, ataques al corazón, hemorragias en algún lugar del cuerpo. Murieron. Y entonces se levantaban y seguían bailando, sonriendo con esa sonrisa. Pasé cerca de Sammy Lisie. Él había perdido sus anteojos. Sus ojos se movían por todo el lugar, totalmente conscientes. Miré su pierna y vi una quebradura expuesta que rasgaba su jean. Dejaba tras de sí un rastro de sangre y, cuando giraba, manchaba a las personas que estaban a su alrededor. Se paraba en esa pierna rota, saltaba sobre ella. Todo al ritmo del violín. El olor de la sangre se mezcló con el del sudor y ya no podía respirar. El aire era denso y por todas las direcciones escuchaba llantos, gritos, aunque nada acallaba el sonido del violín o del canto del hombre que canta y baila. Y entonces se detuvo. Bailé un último paso y luego me hice parar. Miré hacia arriba, todos lo hicimos. Él estaba mirando su reloj de bolsillo. ¿Está bien, amigos? Es todo por esta noche. El baile ha terminado y la mañana ha llegado. Pueden irse si es que pueden caminar, y deberían caminar rápido porque este hombre que canta y baila se está yendo. Nos quedamos de pie allí, como aturdidos. Empezamos a caminar hacia la salida de la carpa. Nadie corría, porque nadie podía hacerlo. Era un milagro que pudiésemos caminar. Sarah se me adelantó y se fue, pero yo me quedé. Me di vuelta y vi al menos 20 personas que aún estaban paradas allí, entre ellas Alper. Todas estaban sonriendo. Se mantuvieron de pie sin dar señales de querer irse. Vete, amigo. Ya tengo lo que quiero, pero me encantaría añadirte a mi colección si te quedas aquí por mucho tiempo. Lo miré y lo vi sonreír. Entonces le di la espalda y dejé la carpa. Cuando me volteé de nuevo, todo había desaparecido, incluida la gente que estaba adentro. Esa es la historia de lo que ocurrió. Los otros no la dirán o pretenderán que nunca ocurrió. Sin importar las 21 personas que desaparecieron esa noche, entre ellas la esposa del alcalde. Prefieren no pensar en ello. Sarah y yo llevamos a Sam al hospital en el pueblo vecino, lejos de las personas que sabían qué había ocurrido. Tuvieron que quitarle la pierna. Sam ya era una persona callada y luego de esto lo fue aún más. No se mueve mucho últimamente, solo se sienta en el frente de su casa con un bastón en su regazo y masajea el muñón con su mano. Dice que le molesta en las noches frías, y en las cálidas, y en las húmedas, y en las secas.
Bill dejó el pueblo y se unió a la armada, se quedó lo suficiente como para pelear en Vietnam y ganó un puñado de medallas. Volvió y sentó cabeza para beber, y beber mucho. Si quieres encontrarlo, puedes hacerlo en el bar de Eddie Dixon. Aunque no importa cuán borracho esté, no va a querer hablar de esa noche. Ninguno de nosotros supo mucho de Sarah después de eso. Parecía estar bien, pero ella siempre parecía estarlo. Dejó el pueblo y comenzó la universidad, pero al igual que Bill fue arrastrada de vuelta a Belcarne. Ahora enseña inglés en la secundaria del pueblo. Y yo me quedé aquí, en la ferretería. Incluso la administré por un tiempo, pero ahora no hago mucho. Solo me siento con Sam y a veces hablamos de algunas cosas. Aunque no tan a menudo, porque si me quedo hasta muy tarde o por mucho tiempo, veré sus ojos llenarse de lágrimas mientras se encierra en sí mismo. Y podré escucharlo tararear un pequeño fragmento de una canción, y los cabellos de mi nuca se erizarán y sentiré escalofríos recorrer todo mi cuerpo. Entonces sé que mi pie comenzará a golpetear el piso de madera emulando un pequeño ritmo, y una sonrisa amplia se dibujará en el rostro de Sam. La sonrisa del hombre que canta y baila. Ten cuidado con los ladrones de mascotas. Últimamente, ha habido una epidemia de ladrones de mascotas. Operan por la noche, infiltrándose en los patios traseros de las personas y acercándose a dueños de mascotas distraídos en las calles. No está claro por qué desean tanto nuestras mascotas. Pero, sea cual sea la razón, no pondrán sus manos en la mía. Mi noche empezó como cualquier otra. Tras comer la cena y ver algo de televisión, agarré la correa de Bailey para sacarlo a pasear. El bribón se apresuró hacia la habitación y se sentó derecho, jadeando con emoción. Bailey ama salir a pasear. Dado que vivo en un pueblo aislado de Utah, siempre me he sentido seguro caminando después del anochecer. Algunos vecinos me saludan o se detienen para acariciar a Bailey, pero de otra forma se limitaban a sus propios asuntos en paz. Solo llegamos a tener problemas cuando los forasteros aparecieron. La noche continuó. Me topé con mi vecina, Samantha, y nos detuvimos a discutir eventos recientes mientras Bailey y Fifi se olfateaban. Samantha concordó en que era probable que los extranjeros estuviesen detrás de las abducciones, pero no pareció estar muy preocupada por ellos. Bailey y yo solo estábamos a un bloque de nuestro hogar cuando finalmente avisté a uno. La silueta de un ladrón de mascotas agachada tras un velo de arbustos. Por el rabillo del ojo, podía verlo espiándonos atentamente. Estaba tomando fotos de Bailey. Eso me bastó. Había tenido suficiente. Até a Bailey a un poste de luz, me oculté cerca de una intersección y lo observé. El ladrón fue cauteloso, como si esperase una trampa, pero pronto abandonó toda prudencia y se apresuró hacia mi mascota. Reconociendo al sujeto, aparentemente, Bailey se lamentó sin cesar. Aunque fue raro, el ladrón imitó esta emoción. Las lágrimas caían por su rostro a medida que forcejeaba con la correa de Bailey. Antes de que pudiera escapar, di unos pasos y salí de mi escondite. El ladrón lanzó su mirada hacia mí, sobresaltado. Su expresión de temor se renovó por una de enojo. «Gente enferma, ¿y qué mierda le hicieron a mi hermano?», gritó, intentando escudar al hombre desnudo y sollozante que estaba atado al poste de luz. Le devolví la mirada, inexpresivo. Un forastero típico. No mucho tiempo después, la policía local arrestó al ladrón. Sus días de secuestrar mascotas han acabado. Ya encontraremos un uso para él, como hicimos con Bailey y los demás. Los ladrones de mascotas siempre son las mejores mascotas. Mi familia estadounidense adinerada. Soy parte de una familia estadounidense rica, en un suburbio estadounidense rico, lleno de personas estadounidenses ricas. La vida es un infierno. Cada mañana, yo y el resto de las esposas nos levantamos a las 5 en punto. 15 minutos de trote por el vecindario, 5 minutos en la ducha, puesta en agua helada, 20 minutos para el cabello y el maquillaje, y luego 5 minutos para vestirnos. Si hemos logrado esto a tiempo, es decir, antes de las 5:45 am, es posible que se nos permita algo de comida sólida con nuestro café. Vivimos en suburbia. Blanca, adinerada y restringida. No se nos permite salir. Mi familia son los Rogers. El esposo, el niño y la niña. Limpiar, cocinar y organizar. Empacar los almuerzos. Darle un saludo de despedida a niño, niña y esposo. Regar las plantas. Hacer las camas.
limpiar y organizar. Saludar a los niños y esposo. Cocinar, limpiar y organizar. Rezar. Irse a la cama. A veces, mi esposo me gesticula que me ponga de espaldas para que me pueda coger, comunicándose con de espaldas. Ponte de espaldas. Sí, fufi. Justo así. Dios. Sí. Dios, como si fuera una niña retrasada o algún animal. Cuando ha terminado, se da la vuelta y ronca. No es alentado socializar el uno con el otro, pero tampoco es amonestado. También tengo conversaciones con las esposas de nuestros vecinos que consisten enteramente en charlas casuales. Quizá almuerce en la cafetería para damas con un amigo. No es perfecto. Ni siquiera es agradable la mayoría del tiempo, pero es algo. Una demostración de que debajo de esas sonrisas con labial rosa, voces animadas y peinados perfectamente estilizados, no estamos solas. Esas sonrisas con labial rosa que siempre eluden la mirada. A John Rogers le gustan las rubias de ojos azules, narices respingadas y facciones seductoras. Le gustan en el rango de altura de 170 a 180 centímetros. Le gustan delgadas, con cuerpos casi andrógenos y de edad entre los 20 y 26 años. Si cualquiera de esas cosas cambian, o nos hacemos demasiado viejas, llamaría a la agencia para solicitar un modelo nuevo. Me dicen que mi nombre es Lana Rogers. No lo es. No sé cuántas Lana Rogers ha habido antes de mí, pero el niño y la niña ya son adolescentes, así que debieron de haber habido varias. Pero lo que sí sé, es que nací el 21 de noviembre de 1991. Hoy cumplí 26 años. Dado que mi mente fue totalmente borrada durante el condicionamiento, diría que mi primer recuerdo fue haber estado dentro de ese auto lujoso de la agencia a medida que nos estacionábamos en la casa de los Rogers. ¿Recuerdas esto, cierto?, dijo el hombre sentado conmigo en el asiento trasero. Sí lo recuerdas. Sí, reafirmé. Me había mostrado muchas fotografías de aquí. Se me permitió salir del auto. Caminé por la grama retocada del patio hacia la puerta frontal, la abrí, y fui directamente hacia la cocina. El niño y la niña estaban sentados ahí haciendo sus tareas. Alzaron la mirada cuando entré. Hola, mamá. Hola, campeón. Hola, cariño. ¿Qué hay para almorzar? Sabía cómo responder eso. Había sido interrogada sobre ello una y otra vez. Con una de esas sonrisas con labial rosa, fui al refrigerador y lo abrí. ¿Qué les gustaría? Mi esposo había llamado a la agencia con 6 semanas por adelantado, tal y como dictaba el protocolo, y me habían seleccionado y secuestrado de fuera donde fuera que provenía. Aunque la mayoría de las especificaciones de los regímenes de entrenamiento y condicionamiento se habían perdido en mi mente, a veces tenía destellos de ellos. Música ininterrumpida, diálogos, fotografías y un hambre aplastante. Pero no importaba. Había sido la esposa y madre de los Rogers por una semana cuando vi a Janet Brown por primera vez. Por alguna coincidencia, habíamos ido a nuestros jardines traseros al mismo tiempo para regar las plantas. A Don Brown le gustan las pelirrojas de ojos verdes, narices chatas, y llenas de sonrisas. Le gustan en el rango de 160 a 170 centímetros. Le gustan delgadas pero voluptuosas. Le gustan entre las edades de 25 a 29 años. Buenos días, me dijo. Buenos días, contesté. Sonreímos. Nuestros ojos se cruzaron y se enlazaron en una mirada fija, y noté algo que envió un estremecimiento por mi estómago. Su sonrisa, a diferencia de todas las otras esposas había visto, era roja como el infierno. Realmente no sé si tenía la capacidad para desear a una mujer desde antes de que me convirtiera en una esposa. Pero después de algunos días de cortejo tentativo, cuando Janet se saltó la cerca, inclinó su quijada y se puso de puntillas para besarme, me descubrí besándola de vuelta. La vida se tornó más brillante después de eso. Mis despedidas hacia los Rogers por las mañanas se volvieron solo un poco más entusiastas, porque sabía que una vez que se fueran, iba a poder salir por el jardín para estar con Janet hasta que regresaran a casa. Solíamos hablar con mucha frecuencia. Nos quedábamos ahí, fuera de vista entre los arbustos y matorrales, y nos abrazábamos y charlábamos y llorábamos. Nos quitábamos a besos las lágrimas en nuestros rostros. A veces hacíamos el amor. Era una manera de olvidar y de no sentirnos solas. Lana y Janet contra Suburbia. Pasaron los años. El tiempo. Nos enamoramos. Oye, me dijo una vez. En verdad me gustas. Me reí y bajé la mirada hacia la posición vagamente comprometedora en la que nos encontrábamos. Me doy cuenta. Se acercó para retirar un mechón de cabello de mi rostro con su pulgar.
Y luego, con esa sonrisa roja devastadora, dijo, así no. Eres tan hermosa. Pero he hecho cosas con otra esposa antes, y tú eres diferente a ella. Te he conocido por todo este tiempo, y joder que me gustas mucho, pero mucho. Nuestras fechas de caducidad se avecinaban. Una noche, una camioneta se estacionó frente a la casa de los Brown. Partió no mucho tiempo después. Y la mañana siguiente, cuando fui al jardín trasero para encontrarme con Janet, no estaba ahí. Buenos días, le dije a la pelirroja de ojos verdes y nariz chata que estaba regando las plantas. Me lanzó una sonrisa con labial rosa. Una puta sonrisa con labial rosa. Buenos días. Janet había sido reemplazada. Se había ido. Se había ido y nunca más la iba a ver. Estando de pie en ese momento, pude haber caído sobre mis rodillas y vomitado el café que había tomado para el desayuno. Pero eso no sería suficiente. Así que levanté la regadera y me obligué a decir, ¿cómo te encuentras esta mañana? Esa noche, se me ocurrió que ya había completado más de la mitad de mi racha como la esposa y madre de los Rogers. Tenía 23 años de edad. Lenta pero seguramente, me estaba convirtiendo en noticias del pasado. Leche agria. Carne muerta. John Rogers, quien alguna vez me había dejado adolorida por la urgencia de sus cogidas, se estaba empezando a cansar de mí. Esa noche quemé la cena por primera vez en la historia. John se puso de pie, azotó mi rostro contra la mesa del comedor y gritó hasta quedar afónico mientras el niño y la niña observaban sentados. Perra inútil. Zorra fea, maldita furcia estúpida de mierda. Más tarde, cuando todos los demás estaban durmiendo, él fue a usar el teléfono. Recuerdo haber estado recostada en la oscuridad, abrazando mi rostro amoratado, hecha un ovillo y tratando de respirar. ¿Y si estaba llamando a la agencia? ¿Y si hacía que me llevaran y reemplazaran como a Janet? Luego John llegó y se acostó en la cama. Juntos, lado a lado, reposamos y contemplamos el techo. El silencio pareció haber durado una eternidad. Y entonces dijo, finalmente, no lo vuelvas a hacer, Lana. No lo haré, aseveré. No lo haré, John. Pese a que pudo haberme hecho más fácil la vida, no habría sido capaz de involucrarme con la nueva Janet Brown. Sin importar cuánto se haya parecido a mi Janet, era demasiado diferente. O quizá era muy semejante a todas las demás, con su boca rosada y ojos inertes. Nuestros vecinos de al lado eran los Millers, y eran enanos y gordos. Esposo gordo, niño gordo 1, niño gordo 2 y bebé gorda. El único miembro de la familia que no era gordo era la esposa, Susan. Prácticamente era una amazona. Supongo que Don Miller debió de haber especificado su gusto por mujeres fuertes. Susan fue la única esposa que he sabido que enloqueció. Hace alrededor de un año, John y yo fuimos despertados tarde por la noche por gritos. Nos miramos el uno al otro, unidos bajo la misma confusión, antes de apresurarnos al piso de abajo y luego hacia afuera para ver qué era lo que estaba sucediendo. Verán, los Millers tenían una parrillada de cerdo anual. Todas las familias de la calle estaban invitadas. Todos nos reuníamos alrededor de la asadora después de unas cuantas horas de risas y socialización forzada, y Susan nos cortaba rebanadas saladas de carne de cerdo. Siempre tenían un sabor fenomenal. Pero la carne que se encontraba en su césped acicalado se veía mucho menos apetitosa de lo usual. Carne gruesa y sudorosa, cabello marrón grasoso y gafas redondas que de alguna forma habían permanecido en su rostro a pesar del tormento que había soportado. Una barra de acero fue impuesta por su culo, cuyo extremo traspasaba su garganta con una punta roja flamante. Debiste haber ordenado la maldita cosa por adelantado. Estaba gritando Susan mientras se desplazaba de arriba hacia abajo frente al cadáver rostizado de Don Miller, pasándose las manos por su cabello y gesticulando con su cuerpo escandalosamente. No iba a llegar a tiempo, cerdo estúpido. Tuve que hacerlo. No tuve elección. Esto es tu culpa. Tú avergonzaste a la familia. No es mi culpa. No es mi culpa. Después de que transcurrió un minuto de esto, John y yo observamos con un silencio perplejo como una camioneta blanca se estacionó afuera de la casa y 4 hombres se precipitaron hacia afuera. Susan fue embestida, esposada y luego fue puesta de pie y arrastrada a la parte trasera de la camioneta. Pataleó y chilló por todo el camino. ¡No! No, la parrillada es hoy y soy la anfitriona. Soy una buena anfitriona, bájenme. Pudimos escucharla incluso cuando el auto iba a media calle. Se deshicieron del cadáver. Se deshicieron de los niños gordos y de la bebé gorda. Una nueva familia se mudó alrededor de 3 semanas después.
John murmuró algo acerca de una inspección de enfermedad mental para las esposas y de cómo los métodos de condicionamiento necesitaban ser modificados. Nunca vi a Susan de nuevo. Hoy es mi turno, y solo puedo sentarme a esperar. La policía local está en los bolsillos de la agencia, y no me sorprendería si su influencia se extendiera mucho más allá. El dinero es poder. Pero no los controlan a todos, ¿cierto? No controlan las mentes de ustedes. Incluso si yo no puedo recordar quién soy, es posible que alguien más lo haga. Ya les he dado mi descripción, mi fecha de nacimiento y ya han de saber el momento en el que desaparecí. Si esto se conecta con alguien, o si solían conocer a una persona que pueda ser yo, entonces díganle a mi familia que los amo y que lo siento. Apuesto que debí de haber pensado mucho en ellos durante el condicionamiento en la agencia. Y si no tengo una familia, transmítanles el mismo mensaje a mis seres queridos. Tuve que haber tenido a alguien. Tuve que haber tenido algo. La camioneta se acaba de estacionar afuera. Mi imaginación. Esto pasó cuando era un niño. Vivíamos en una casa más pequeña en ese entonces, y compartía mi cuarto con mi hermana mayor. Teníamos una cama litera, y yo dormía en la cama inferior. O, al menos, lo intenté. Por ninguna razón válida, parecía estar aterrado de dormir ahí. Mis padres se cansaron de que me arrastrara para dormir con ellos noche tras noche, así que sugirieron que durmiese al lado de mi hermana en la cama superior. A mi hermana no le encantó la idea, pero accedió al final con la condición de que durmiera de tal manera que mi cabeza estuviese al nivel de su pecho y no frente a su rostro, dado que una vez le di un puñetazo mientras dormía y la hice sangrar de la nariz. Yo, por supuesto, acepté sus términos, pues me sacó de la litera inferior. Dormía a su lado y todo parecía andar bien. Ya no tenía pesadillas y me sentía más seguro al estar junto a mi hermana. Una noche, sin embargo, no pude dormir. Mi hermana sonreía a gusto en tanto soñaba. Yo escuchaba el latido de su corazón y veía su pecho inflarse con cada inhalación. Prestando atención a los sonidos apagados de la noche, noté algo oscuro moviéndose en el rabillo del ojo. Naturalmente, me volteé para ver qué era, pero lo único que vi fue el borde de madera de la cama. No le di mayor importancia y me giré hacia mi hermana. Poco después, vi el movimiento una vez más. Me volteé rápidamente, pero, de nuevo, no había nada. Me asusté y me pegué a mi hermana. Cerré mis ojos, tensándolos, y esperé hasta que el sueño me sobrecogió. La mañana siguiente, desperté sin mi hermana a mi lado. Di un pequeño vistazo por el borde de la cama antes de bajar por los escalones. Caminé hacia la sala de estar y me encontré a mi hermana mirando televisión. No mencioné que había visto algo moverse por la cama, pensando que se reiría de mí. El día aconteció como cualquier otro. Pero mientras más tarde se hacía, más nervioso estaba. Traté de atrasar el momento de ir a la cama, pero mi madre me dio la orden al final. Me lavé los dientes y me fui a acostar. Nuestros padres vinieron y nos dieron un beso de buenas noches. Mi hermana se había quedado dormida rápido. Me agarré de mi sábana y deseé que el movimiento hubiera sido obra de mi imaginación, pero ahí estaba de nuevo. Aunque le tenía miedo, quería saber lo que era. Me giré con cautela, pero cuando lo vi directamente, desapareció. Dejé de mirarlo, y, como supuse, regresó. Me dispuse a observarlo de nuevo, esta vez más despacio y con el cuidado de no verlo de lleno. Funcionó. Vi lo que era, una mano. Una mano huesuda de color verde y con tonalidades cafés. Se asomó con sus largas uñas negras por un costado de la cama. Para entonces, estaba aterrorizado. Me volteé más plenamente de forma automática, solo para que la mano se retirara de súbito. Pese a lo atemorizado que estaba, me arrastré por el lado de mi hermana para asomarme por el borde y descubrir a quién le pertenecía la mano. Nada. Nada más que el suelo desnudo y la litera inferior. Me recosté, desvié la mirada y la mano se levantó por el costado una vez más. No debía verla, pero cuando se posó en el espacio abierto de la cama y se apoyó en la misma, no lo pude resistir más y me giré, causando que se retirara. Me quedé observando el punto por el que siempre se levantaba y no lo volvió a hacer. Ahora más cansado, caí dormido dentro de poco. Cada noche fue igual. Veía la mano, pero nunca a quién pertenecía. Dejé de verla cuando nos mudamos a mi casa actual, y mi hermana y yo tuvimos habitaciones separadas. Justifiqué la mano como un producto de mi imaginación, alimentado por mi miedo a la oscuridad. Por esa razón nunca llegué a mencionarla.
Fue hace unos años, mientras hablaba con mi hermana de nuestros antiguos vecinos, una dulce pareja de ancianos, que comenzamos a pensar en todo tipo de cosas que recordábamos de aquella casa. Por primera vez, le conté sobre esa enfermiza mano verde que le había ocultado. Ella me vio extrañada, y me dijo, yo también solía verla. El regalo. Entré a la habitación y la encontré temblando y retorciéndose, luchando para librarse de las sogas que la ataban. En vano, por supuesto. Ante mi retorno, se estremeció como una pluma a la merced del viento impetuoso. Hoy tengo un regalo para ti. Le dije. Ella me miró como una persona condenada en el siglo XVIII. Su cabeza, aprisionada al fondo de la guillotina, anticipaba el filo de la cuchilla en cualquier momento. Pensé que tal vez querrías ver a tu hijo, así que lo traje conmigo, anuncié y puse una caja de cartón frente a ella. Aún estaba goteando el líquido carmesí. Desafortunadamente, continué, no había mucho espacio en la caja. Solo pude traer su cabeza. Sus gritos fueron como música para mis oídos, nunca pensé que una caja de cartón y algo de pintura podrían facilitar tanta diversión.